Asambleísta Marco Murillo. Asambleísta María Alejandra Vicuña. Asambleísta Rolando Panchana. Asambleísta Fernando Bustamante. Aló. Buenos días, señoras y señores asambleístas, señor presidente. Quisiera comenzar mi intervención un poco diferente a la forma como otras lo han hecho. Y quisiera referirme a la historia de la medicina, con una metáfora que creo que viene al caso en el debate que hoy en día estamos emprendiendo. Es sabido que hasta el siglo XVIII, una de las armas fundamentales de la terapia eran las sangrías, o sea, las sanguijuelas, el desangramiento del paciente. Por milenios, la medicina hipocrática y aristotélica interpretaban toda enfermedad como un producto de la acumulación de humores malignos en el cuerpo humano. Entonces, ¿cuál era la forma de curar casi cualquier cosa? Vaciar esos humores malignos le hace vaciar la sangre del paciente. Y como resulta que generalmente los pacientes se ponían peor cuando eran desangrados, entonces el médico recomendaba con gran entereza y vigor más sangrías, que eran debidamente aplicadas y que eventualmente conducían a la muerte del paciente. Tengamos cuidado que en nuestro debate no estemos aplicando el método hipocrático para enfrentar lo que vemos como un mal social, lo que es un mal social. ¿No será que en este debate estamos como los médicos sangradores de antaño? Como resulta que la sangría no curó al paciente, apliquemos más de esa sangría para que entonces se cure. Y eso es, por ejemplo, lo que vemos en el debate sobre el endurecimiento de penas. Como el endurecimiento no funcionó y tenemos no menos, al menos eso es lo que se dice, sino más delincuencia, entonces hay que aplicar más endurecimiento de penas. Y así sucesivamente. Si tuviéramos que juzgar, y no digo que lo que voy a decir es metodológicamente irreprochable, pero siguiendo la misma lógica supersticiosa con que se tratan los temas de la seguridad ciudadana en nuestro país, deberíamos llegar a la conclusión que el endurecimiento de penas lo que ha traído es más delincuencia, porque si trazamos una curva del endurecimiento de penas y de la delincuencia, veremos que hay lo que se llama una variación monotónica creciente, más endurecimiento de penas, más delito. Obviamente que tal conclusión es falaz, pero también es falaz sugerir que hay alguna relación entre el endurecimiento de las penas y la delincuencia. Toda persona que ha estudiado un poco el tema va a decir lo mismo. Lo que determina la eficacia disuasiva de un código penal es la certidumbre o la probabilidad de una sanción, incluso si ésta es moderada. Y quisiera traer a colación un argumento econométrico que muestra precisamente por qué el endurecimiento de penas es una forma no solamente probablemente cuestionable en términos de ética cívica, sino también ineficiente para reducir los incentivos al delito. Todo economista sabe un concepto que es fundamental: la utilidad marginal decreciente de cualquier incentivo. En el caso de las sanciones penales, estamos hablando de la utilidad, de la desutilidad marginal decreciente de cada unidad de castigo adicional que se dé. Voy a dar un ejemplo. Si yo parto de una situación en que no hay sanción y aplico una sanción de 1 año de presidio para esa conducta, el aumento de la disuasión es muy grande. Irme a la cárcel 1 año por algo que antes no era penado representa efectivamente una amenaza. Pero esa misma unidad adicional de castigo, cuando la pena ya es de 20 años, hace una adición mucho menor a la disuasión que lo que hace esa misma unidad sobre una pena más moderada. Lo que la teoría de la decisión racional nos dice
es que la disuasión es la multiplicación de la probabilidad de la pena más la magnitud de la pena, por la magnitud de la pena. Si yo doy 100 años de presidio a una conducta, pero la probabilidad de impunidad es del 99%, la sanción esperada es tan solo de 1 año. El variable decisiva a estas alturas, cuando uno ya ha llegado a 15, 20, 25 años de prisión, no es la magnitud de la pena por el fenómeno de la desutilidad marginal decreciente de cada unidad de sanción. Es la probabilidad de castigo, o sea, de que el sistema policial y penal capturen y sancionen al delincuente, y es más, que cumpla. No solamente se necesita una sentencia, sino que en efecto la sanción se produzca. Ese es el tipo de argumento que necesitamos en este debate, y no simplemente la lógica del médico sangrador, que desgraciadamente en temas de seguridad se aplica con demasiada frecuencia. Ya es tiempo que en este debate dejemos la etapa hipocrática y entremos a una etapa un poquito más racional. Es evidente Señores asambleístas, están interrumpiendo la sesión. Por otra parte, y perdón que siga refiriéndome a estas cosas, yo veo en la filosofía de la reforma penal ciertas características que también son premodernas o, por decirlo así, supersticiosas y prerracionales. Tiene que ver con la filosofía y la doctrina del castigo. Y debo decirles que al menos en lo que a mí me respecta, lo que interesa no es la brutalidad del castigo, porque eso no restituye a la víctima. Los muertos no resucitan porque se condene a la horca al asesino. Lo que necesitamos es un sistema que disuada, o en otras palabras, que prevenga que ocurra aquello que nos parece espantoso, indeseable, inadmisible. Porque el sufrimiento del culpable no restituye nada, solo sirve como disuasión para quienes en el futuro quisieran delinquir. Hay, sin embargo, en el debate que en este país muchas veces ocurre en la opinión pública, un rasgo nietzscheano, y perdón que me refiera a Nietzsche, que sostenía que en realidad los sistemas penales del mundo están constituidos no sobre el deseo de la justicia, sino sobre el deseo de hacer sufrir al culpable. Personalmente, creo que debemos avanzar en nuestro debate más allá de ese nivel y debemos buscar un enfoque instrumental basado en conocimiento cierto. ¿Qué es aquello que permite disuadir? O sea, que las personas lo piensen antes de cometer un delito o un atentado en contra de quien podría ser su víctima. Y segundo, que una vez realizado el acto, lo que nos interesa es la restitución de aquella persona a la condición de ser un ciudadano o ciudadana que pueda vivir en paz con sus semejantes. Es muy notable, por ejemplo, como en este debate supersticioso que llevamos a cabo, nos olvidamos de que las amenazas más enormes y terribles que sobre esta sociedad han pendido no están, por desgracia, en el asalto callejero. Quiero hacer una comparación. ¿Cuánto asaltan todos los años todos los asaltantes que en este país actúan? ¿$1 millón? ¿2 millones de dólares? ¿Cuánto le asaltaron sin una navaja a este país ciertos personajes que nadie ciertamente vería como peligrosos si van por la calle? ¿8.000 millones de dólares? ¿10.000 millones de dólares? ¿Quién es más peligroso? ¿A quién hay que temerle más? ¿A esos asaltantes masivos de miles de millones de dólares de este país que los infelices que desgraciadamente nos espantan y nos asustan en las calles? ¿Dónde está el peligro para los niños y para las mujeres en este país? ¿En desconocidos ocultos en la oscuridad? No, en sus casas. Es en los hogares donde está el peligro. Es allí donde está la peor inseguridad ciudadana para niños y mujeres. Pero de eso no se habla. Eso es lo que constituye un debate supersticioso. ¿Dónde está el gran robo en este país? Al lado del cual el pequeño asalto que nos espanta se convierte en una pálida sombra. ¿Dónde está la gran violencia en este país? Y de eso no se habla. Y por eso es que es un debate supersticioso. Yo quisiera pedir que por favor discutamos el tema de la seguridad ciudadana, pero no como lo hacían los médicos del siglo XVIII.
de los cuales Eugenio Espejo con justicia se burlaba. Hagámoslo con datos. ¿Tenemos alguna prueba acaso de que el endurecimiento de penas mejora la disuasión? ¿Tenemos algún dato que indique, por ejemplo, cuáles son las causas de la delincuencia o de las muchos tipos de delincuencia que existen en el país, con causas totalmente diferentes? Porque no me vengan con que la pobreza provocó que los banqueros robaran lo que robaron. Ciertamente no es la pobreza en ese caso, pero sí nos asustan, porque son chocantes en lo fenomenológico ciertos delitos, pero no nos espantan otros que por ocultos y callados mantenemos protegidos por la sombra de nuestro silencio, cuando lo que debemos hacer es preocuparnos de todo aquello, y no desde la venganza primitiva y del nivel del delincuente, sino de la rehabilitación y de la disuasión, que son los únicos conceptos que un Estado moderno puede manejar en este terreno. Gracias, señor presidente.